Cuando los únicos autos que vemos en las carreteras son vehículos utilitarios deportivos, mantenerse diferente se convierte en una lucha legítima y cada vez más difícil, pero afortunadamente los diseñadores de automóviles tienen un último as bajo la manga. Los Sub Coupe y Fastback son la próxima gran novedad y que en este episodio te informaremos sobre los modelos más nuevos y vaya hay varios de ellos que iremos viendo poco a poco inundar también el mercado de nuestra región. Veamos entonces estos nuevos Sub Coupe, así que comencemos con este video. El Chevrolet Blazer EV 2024 finalmente llega meses después de su anuncio en el Consumer Electronics Show de 2022. Chevrolet promete que las variantes con tracción delantera, trasera y en las 4 ruedas están en camino, y la compañía incluso está haciendo una versión específicamente para la policía. El rango puede ser tan alto como 515 kilómetros. Chevrolet aún no detalla las especificaciones para todos los niveles de equipamiento. El Blazer EV SS de gama alta cuenta con 557 caballos de fuerza y 879 Nm de torque. El vehículo cuenta con un sistema llamado el modo Wide Open Watts que permite que el vehículo eléctrico deportivo alcance los 100 km/h en menos de 4 segundos. El sistema de carga admite hasta 11.5 kilovatios cuando se conecta a un tomacorriente de corriente alterna de nivel 2 o 190 kilovatios en un cargador rápido de corriente directa. El Blazer EV estará disponible en los niveles de equipamiento 1 LT, 2 LT, RS y SS. Los grados LT tienen una apariencia exterior monocromática y vienen de serie con rines de 19 pulgadas. El RS tiene una parrilla y molduras negras, además de montar rines de 21 pulgadas. El SS viene con techo negro y rines de 22 pulgadas. El RS y el SS también vienen con luces LED con un adorno especial y el emblema de Chevy iluminado cuando el conductor se acerca o se aleja. Cuando está enchufado, las luces se encienden secuencialmente para mostrar el estado de carga del vehículo. En el interior, el Blazer EV viene con una gran pantalla de información y entretenimiento que mide 17.7 pulgadas en diagonal en el centro del tablero. También hay una pantalla de 11 pulgadas para el grupo de instrumentos digitales. El sistema avanzado de asistencia a la conducción Super Cruise de General Motors, el cual es opcional. No hay botón de inicio en la cabina. En cambio, el vehículo detecta la llave y el conductor simplemente necesita presionar el pedal del freno para que el Blazer EV esté listo para funcionar. Las versiones RS y SS vienen con aún más características en sus cabinas. El RS tiene costuras contrastantes azules y rojas, y el SS está disponible en una mezcla de adornos Adrenaline Red y Argon Orange. Estos modelos también tienen un volante de fondo plano y ventilaciones que parecen turbinas. Vienen con asientos delanteros con calefacción y ventilación. El Blazer EV viene estándar con el conjunto de tecnología Chevy Safety Assist. Incluye frenado de emergencia automático, alerta de colisión frontal, frenado de peatones delantero, indicador de distancia de seguimiento, asistencia de mantenimiento de carril con advertencia de cambio de carril y faros inteligentes. También están disponibles el frenado automático en reversa y la asistencia de estacionamiento. En el verano de 2023, el Blazer EV 2 LT y RS saldrán a la venta con precios estimados de $47,595 y $51,995, respectivamente. El SS llega más tarde ese año por $65,995. El 1 LT se une a la gama en el primer trimestre de 2024 por un precio proyectado de $44,995. El modelo Police Pursuit Vehicle también llegará en el primer trimestre de 2024. Utilizará el grado SS como punto de partida y vendrá con la batería Ultium más grande de la gama. Las fuerzas del orden podrán seleccionar diseños de tracción trasera o de tracción total. Tendrán una cabina especialmente equipada para este trabajo. Finalmente se presentó en Brasil el nuevo Fiat Fastback, que veremos en muchos países de Latinoamérica el próximo año.
Se trata de un SUV coupé destinado al segmento B+, es decir, los subcompactos más completos y con cierto grado de refinamiento, que se ubica un nivel por encima del Pulse, y ya salió a la venta en Brasil. Estéticamente el Fiat Fastback tiene un aspecto SUV con un despeje al suelo en torno a los 19 centímetros y protectores negros en todo el perímetro bajo, incluyendo parachoques, guardabarros y zócalos. Los rines son de aleación de 17 o 18. Aunque comparte muchos elementos con su hermano menor el Fiat Pulse, el nuevo Fastback tiene notables mejoras. Muchas de ellas son evidentes en el diseño, acabados y por supuesto, en la mecánica. Este SUV incorpora a su gama el motor turbo T270 de 1.3 litros que ya conocimos en los Jeep Compass y Commander, además del T200 de 1.0 litros que tiene el Pulse. Los faros y la parrilla son similares a los del Pulse, pero cambian la trama y la disposición interna. La mayor diferencia está en el parachoques, que adopta tomas de aire verticales. Atrás, además del voladizo y del remate de tipo coupé, se destacan las luces angostas y alargadas con cierto aire alemán. Asimismo, la parte trasera exhibe luces LED muy delgadas y carece de limpiaparabrisas. El bumper es bastante ancho y lleva un elemento aerodinámico que refuerza su estilo deportivo. La cabina es muy similar a la del Pulse, pero con detalles orientados a resaltar ese posicionamiento más oneroso que el de su hermano. Hay cambios en tapizados y decorados, pero sobre todo entre las butacas, con un torpedo integrado con el tablero que incluye portavasos, con lo que se aprovecha el espacio liberado por el freno de mano eléctrico. Desde la versión de entrada tiene pantalla multimedia flotante de 8.4 pulgadas, con tablero análogo y pantalla de 3.5 pulgadas. Pero en los modelos superiores adopta pantalla multimedia de 10.1 pulgadas, tablero digital de 7 pulgadas, espejo interior fotocromático, tapicería en cuero y detalles oscurecidos. Te recuerdo que en Autos Rodando hacemos videos todos los días. Estos son algunos de nuestros últimos videos y puedes encontrar los enlaces en el primer comentario de este video. Ah, y por cierto, no olvides suscribirte, así estarás siempre informado. Pero en este punto, lo más importante es el confort. Tiene un amplio espacio para los pasajeros adelante y atrás, incluso para la cabeza de quienes van en la segunda fila. Este último aspecto suele ser el gran pecado de los vehículos con carrocería subcoupé. Entre sus competidores se encuentra el Volkswagen Nibus y el Renault Arcana, el cual también deberíamos ver el próximo año en varios países de la región. Volkswagen presentó en el mercado chino el nuevo Tiguan X 2022 Coupé, que trae cambios estéticos importantes con relación a la Tiguan original. En este video destacaremos todos sus detalles de este nuevo SUV Tiguan X, pero antes de continuar con este video te invito a que si te gusta le dé like, te suscribas y activen la campana de notificaciones, así recibirás información cada vez que hagamos un nuevo video. El nuevo Volkswagen Tiguan X cuenta con el mismo ADN ya mostradas en la nueva gama SUV de la marca como el Nibus, el Taos o el Atlas Cross Sport, pero entrega una presencia más deportiva y moderna por su estilo coupé. En su parte delantera opta por un frontal actualizado con faros LED y sistemas de iluminación adaptativas con tecnología IQ LED con una parrilla cromada y un bumper o parachoques con entradas de aire bastante grandes. En su parte lateral la caída del techo disminuye drásticamente en su pilar C, un estilo bastante coupé, y además en su parte trasera el Volkswagen Tiguan X muestra nuevos faros stop con indicadores dinámicos, lo cual no diferencia del tradicional con una firma muy distintiva. Además de contar con una barra iluminada que las une de lado a lado el nombre Tiguan X, que es colocado en el medio de la barra de luz, y el bumper más deportivo introducido para un paquete R-Line, también está calzado sobre los rines de aluminio que llegan hasta las 20 pulgadas. Una de las actualizaciones más modestas se ven en la cabina, pareciéndose en mucho al modelo Tiguan tradicional. Dentro de sus equipamientos cuenta con un volante multifuncional forrado en cuero, además cuenta con un clúster digital activo de 10.25 pulgadas y una luz de bienvenida, llave presencial con arranque del motor por botón, sistema de sonido premium Harman Kardon con 10 altavoces, carga de celular inalámbrico, freno de estacionamiento electrónico, butacas de cuero premium, nuevos comandos deslizantes para el aire acondicionado automático y de 3 zonas,
iluminación ambiental de múltiples colores, apertura eléctrica del baúl o maletero, y un sistema de infoentretenimiento de 9.2 pulgadas de última generación que ofrece control por voz natural, compatible con el sistema Android Auto y Apple CarPlay. En cuanto a la motorización, el Tiguan X está equipado con un motor 2.0 litros de 220 caballos y 332 Nm de torque acoplado a una caja automática de doble embrague de 7 velocidades con tracción en las 4 ruedas, y también tiene un motor 2.0 turbo que genera 173 caballos y 380 Nm de torque. El Honda WRB de segunda generación finalmente hizo su debut mundial en Indonesia. El modelo saldrá a la venta primero en Indonesia, seguido de otros mercados globales. Si bien no hay noticias oficiales sobre su cronograma de lanzamiento en Latinoamérica, se informa que la compañía traerá al rival de Creta a finales de 2023. El nuevo SUV de Honda medirá alrededor de 4.2 metros de largo y compartirá plataforma con el sedán City de quinta generación. El nuevo Honda WRB 2023 viene con un diseño significativamente mejorado y un interior actualizado. Debajo del capó, el SUV cuenta con un motor de gasolina de 1.5 litros que genera 121 caballos y 145 Nm de torque. Las funciones de transmisión se realizan mediante una transmisión manual de 5 velocidades y una caja de cambios automática CVT. En comparación con su generación anterior, la nueva es más larga, más ancha y más alta. Mide 4.06 metros de largo, 1.78 metros de ancho y 1.60 metros de alto, con una distancia al suelo de 22 centímetros. El SUV ofrece un maletero de 380 litros. El diseño y el estilo del Honda WRB 2023 están inspirados en el Honda Concept RAS. De hecho, el modelo comparte algunas de sus partes de diseño con el Honda HR-V y el CR-V. Al frente, el nuevo Honda WRB cuenta con faros delanteros envolventes angulares y parachoques con amplio deflector de aire. La línea del techo que se estrecha y el diseño angular de la puerta trasera le dan un buen aspecto. Algunos de sus elementos clave de diseño incluyen un pliegue pronunciado en los hombros y los pases de ruedas, un revestimiento deportivo en la parte inferior de las puertas, un pilar C prominente, luces traseras LED delgadas colocadas horizontalmente, una placa protectora falsa y un diseño inclinado del portón trasero. La compañía presentó dos paquetes de estilo con el nuevo Honda WRB 2023, WRB y WRB-RS. El último vendrá con llantas de aleación de 17 pulgadas, en lugar de aleaciones de 16 pulgadas, parrilla nueva, detalles en rojo por dentro y por fuera, interior completamente negro y esquemas de color de 2 tonos. El SUV se ha ofrecido con características como un automóvil conectado, función de enfriamiento automático y arranque remoto del motor. En cuanto a la seguridad, el nuevo WRB ofrece 6 bolsas de aire, cinturones de seguridad con pretensor y ABS con EBD. También viene con el paquete de seguridad Honda Sensing que incluye frenado de emergencia automático, control de crucero adaptativo, asistencia de mantenimiento de carril, sistema de mitigación de salida de la carretera y sistema de frenado de mitigación de colisión. El nuevo Chevrolet, oficialmente denominado Seeker, ahora hace su debut con un diseño atractivo y muchas buenas tecnologías. El vehículo que ves a continuación coincide perfectamente con las fotos que se filtraron a principios de este año, y muestra un crossover de aspecto sobrio con un capot largo y voladizos cortos. Si le parece algo familiar sentado en sus llantas de 18 pulgadas, probablemente se deba a que parece haber influencias compartidas con el Buick Envision de generación actual, otro modelo de empresa conjunta de SAIC GM. Los dos, sin embargo, no comparten mucho más que el aspecto exterior. Dentro de la cabina, el Seeker muestra una cabina de alta tecnología con un diseño de pantalla dual con dos pantallas de 10.25 pulgadas. El que está en el medio del tablero está inclinado hacia el conductor aproximadamente 9 grados para una mejor visibilidad y ergonomía.
El sistema de información y entretenimiento ejecuta un sistema operativo Xiaoxue completamente nuevo que es exclusivo de China y admite actualizaciones de software inalámbricas y Apple CarPlay inalámbrico. Es agradable ver que la pantalla está rodeada por un fino cuero perforado para una sensación general más refinada. Los asientos delanteros son ajustables eléctricamente, calefaccionados y ventilados con soporte lumbar ajustable. Además del rico equipamiento estándar, se incluye una plataforma de carga inalámbrica para teléfonos y una puerta trasera eléctrica. Los clientes también pueden solicitar el nuevo Seeker con el sistema de sonido Premium Tune Dynamic de Chevrolet, que brinda una experiencia auditiva completamente nueva tanto para el conductor como para los pasajeros a medida que encuentran sus propios caminos nuevos. Este es el primer producto de SAIC GM que se ofrece con este sistema de audio. El crossover está propulsado por un nuevo motor turboalimentado de 4 cilindros y 1.5 litros de la familia Ecotec. El fabricante de automóviles no publica las especificaciones del motor, aunque sabemos que tiene una potencia máxima de 180 caballos de fuerza. La velocidad máxima que puede alcanzar el Seeker con este motor es de 205 km/h.